Hola, muy buenas noches. Ahora sí estamos transmitiendo. Me pueden mandar un comentario para ver si se escucha todo bien. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué tal se escucha? ¿Se escucha bien? Hola James, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno que te conectas, gracias por todo. ¿Se escucha bien? Muy bien, pues vamos a dar inicio a este live un poco ya atrasado por cuestiones técnicas, pero muy bien. Bienvenidas a tu lugar Cabala Aplicada. El objetivo de este live es dar respuesta a preguntas que nos han hecho sobre los cursos. Gracias, James. Para dar respuesta a todas las preguntas, algunas preguntas que nos han hecho sobre dos grandes cursos de Kabbalah que estamos por iniciar a partir del próximo lunes 31. Quiero decirles que estos dos cursos son unos cursos que van a partir realmente desde, desde las raíces de la Kabbalah pura. Eh, en este curso vamos a empezar a conectar con todo el proceso, con toda la conciencia original, incluso antes de la creación. El gran poder de la Kabbalah es poder ir a la causa de las causas y con ello poder entender todo lo que sucede ya como manifestación en este mundo físico. Pero es muy importante que todo aquel que aspira a desarrollar su conciencia se conecte desde, desde el origen, desde la conciencia original, porque es donde se desarrolla todo. En la Kabbalah aprendemos que la semilla es, es la base de todo. Entonces, vamos a iniciar dos cursos muy fuertes, muy profundos. El primer curso se llama La esencia, el infinito y el alma. Estas tres palabras por sí sola ya nos dan una idea de todo el contenido y de todo realmente lo que debe de saber toda persona que aspira a desarrollar la Kabbalah en sí mismo. Conocer la semilla, la conciencia original nos va a dar el poder, las capacidades que muchas veces son atribuidas a los grandes magos, a los grandes sabios, pero en realidad no hay magia, no hay magia, lo que hay es sabiduría, lo que hay es conciencia, y cuando tú logras desarrollar esa sabiduría, esa conciencia, se despiertan en el ser humano muchos, muchos sentidos más allá de los sentidos que conocemos. Eh, y vamos a profundizar en esa sabiduría, en esa conciencia para que se despierte en nosotros. Nadie puede ver lo que no conoce. Entonces vamos a conocer la conciencia superior, la conciencia semilla que existía antes de la creación misma del universo. Hay quien le dice, vamos a conocer el pensamiento del creador. ¿Qué pensaba el creador antes de crearnos?
porque ahí están imbuidos todos los grandes poderes. Entonces este curso es un curso que va a crear, va a romper muchos paradigmas y sobre todo va dirigido a todas las almas que ya están deseosas realmente de conectar con con su gran propósito de la vida, por el cual estamos en este mundo. Como nunca, nuestra sociedad está llena de ansiedades, está totalmente sin sentido de vida, porque como nunca, esta sociedad se encuentra totalmente distraída por completo de cuál es el propósito por el cual estamos en este mundo como almas. Finalmente estamos haciendo un proceso evolutivo, estamos en esa gran rueda, en ese gran Gilgul de, de las almas, con un propósito de evolucionar y de cumplir con el propósito con el cual vinimos a esta vida. Pero esta sociedad cada vez está más ansiosa, está más sin un sentido de vida y por lo tanto, por eso no nos extraña el mundo que estamos viviendo. Este curso, quiero decirles que tengo escasos 22 años de estudiar todos los días de mi vida prácticamente la Kabbalah y, y cerca de 15 años de enseñarla. Pero quiero decirte que en este curso a voy a concentrar mucho o todo prácticamente de lo que he logrado que el Creador me revele, que seguramente solo es una ínfima parte todavía de su luz, con la finalidad de que cada uno de ustedes, de nosotros, realmente desarrollemos estas habilidades que muchas veces se le atribuyen solamente a grandes personajes, pero en realidad está en nosotros poder detonar esas habilidades, como desarrollar más nuestra intuición, como desarrollar la clarividencia. Algunos hablan de la clariaudiencia. ¿Por qué? ¿Por qué desarrollamos esas capacidades que en realidad es producto de la sabiduría y de un trabajo de transformación? Cada vez que uno va realizando un trabajo de transformación, de corrección, recibimos una luz adicional. Entonces, en el primer curso que vamos a dar el lunes, que es el primero de los dos que se dan el lunes, vamos a hablar desde lo que se conoce y que vamos a mencionarlo, porque en esencia no se puede hablar mucho de ella, que es lo que se conoce como el Asmut. ¿Sí? El Asmut es la esencia misma que ni siquiera es posible definirla y donde la Kabbalah te dice, ahí no podemos ni siquiera meternos porque está fuera de cualquier capacidad humana entender la esencia que da origen a una luz infinita llamada el Ein Sof. Pero tenemos que tener clara conciencia de esa esencia que es donde todo se desenvuelve. Porque conociendo esta conciencia vamos a tener el origen de todo, la semilla, como el Ein Sof, que es esa luz infinita, que es donde a partir de ahí realmente la Kabbalah empieza a conectarse con esta fuerza, con esta luz,
Y es conociendo en qué sucede en el Ein Sof, y luego el tercer proceso más importante es el que se conoce como la Neshama, que es también el sinónimo del alma. Literalmente, el Ein Sof es considerada la que crea de alguna manera la Neshama, de donde emana la Neshama. Y esa Neshama somos nosotros, aunque había una Neshama original, que es importantísimo tomar conciencia de la Neshama, de la Neshama original, porque es el concepto de unidad inicial. Si nosotros logramos entender que la luz infinita es la que da origen a la Neshama, producto de una voluntad de crear, y aquí viene el secreto de toda la Kabbalah, es voluntad de la luz infinita crear una alma universal, una alma llamada Neshama, y esa alma fue creada con un solo propósito, una alma que fuera capaz de recibir toda la luz infinita. Y ahí está el secreto de toda la raíz de todo. ¿Qué es Kabbalah? Proviene de un vocablo que significa literalmente recibir, y los que estudian la Kabbalah se preparan para recibir esa luz. Por eso yo siempre digo que la Kabbalah no es que nos etiquetemos como cabalistas, porque eso sería limitarnos a nosotros mismos, sino la Kabbalah es un estado del ser al que todos estamos llamados a convertirnos. Todos, nuestra misión es convertirnos en receptores de la luz del Creador. ¿Por qué? Porque con ese proceso, es un secreto de todo el proceso cabalístico, tiene que ver con acceder y recibir la luz del Creador, porque nosotros fuimos creados, el objetivo del Creador, de esa luz infinita, es que nosotros recibiéramos esa luz. Ese es todo el objetivo por el cual fuimos creados como vasija. Y toda la Kabbalah nos prepara a recibir la luz. Y todo el trabajo de recepción de la luz tiene que ver, como lo dice Rab Afzal, con el refinamiento de nuestros deseos. Ese es todo el trabajo. Refinar nuestros deseos, pasar de deseos físicos, básicos, instintivos, a pasar a deseos más elevados. Porque a través de esa capacidad de elevar, de refinar nuestros deseos, es como vamos accediendo a esa luz que el Creador nos quiere dar. Shalom, Betty, mucho gusto, bienvenida. Entonces, todo eso es el trabajo de la Kabbalah. Recuerda, aprender a recibir, y es un estado del ser. Es un estado del ser al que todos estamos llamados a convertirnos. Y es un trabajo constante, diario, quizás de toda la vida, pero conforme vamos accediendo a esas luces, a través del desarrollo de la conciencia, pasa lo más hermoso.
O sea, imagínate, el creador tuvo un deseo, tuvo un propósito al crearnos, darnos toda su luz. Entonces, cuando nosotros aprendemos a recibir su luz, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás haciendo que el creador cumpla su función, cumpla su deseo. Y eso le agrada. O sea, imagínate qué pasa cuando tú cumples un deseo. Te pones muy contenta, muy contento. Lo mismo sucede con el creador. Si nosotros logramos ser merecedores de la luz del creador, dice, el creador estará muy contento porque está cumpliendo su propósito. Por lo tanto, si nosotros no hacemos nuestro trabajo, no se cumplirá el propósito por el cual fuimos creados. Ese es en el fondo todo el proceso. Entonces, a través de estos dos cursos que vamos a tener, que están encadenados uno con el otro prácticamente, en el primer curso de las 6 a las 7:20, hablaremos de todo el proceso, pero con la finalidad de que el secreto es que aquí se van activando nuestras diversas facultades, se activa nuestra capacidad de ver espiritualmente, porque estamos accediendo a los niveles espirituales. Solo con esos niveles espirituales podemos entender, y eso es muy importantísimo, solo a través de entender esos niveles espirituales, de tener esa visión, de conocer el lenguaje cabalístico, de entender qué significa realmente el alma, la Neshama, cuáles son las diferentes luces, el proceso de fragmentación de la vasija, qué sucedió con la fragmentación de la vasija, qué es el motivo por el cual estamos en una aparente desunidad, porque en realidad todos provenimos de una sola alma, y venimos de unidad, entendiendo que estábamos unidos con la luz del Creador, que es una sola. Y ese concepto de unidad, cuando nosotros logramos desarrollarlo, cambia toda nuestra perspectiva de la vida. Empezamos a entender muchas cosas más. A través del proceso de unidad, por ejemplo, vamos a entender algo muy bonito. La única cualidad que tiene la luz infinita es el de la bondad. Y todo el universo está impregnado de esa bondad. Pero por nuestro nivel de conciencia no logramos ver la bondad en todo. Y entonces es cuando aparece la aparente negatividad, el aparente mal. Pero el mal solo es nuestra incapacidad de ver la luz, porque el origen de todo es bondad. Solo es como un proceso, como si fuera una nuez que adentro tiene la semilla que es bondad, pero nosotros vemos solo las diversas capas de esa nuez, y no logramos ver la luz que hay dentro de esa nuez hasta que la abrimos, ¿verdad? Entonces, a través de conocer la esencia, el infinito y el alma, estaremos abriéndonos a un conocimiento, a una sabiduría que nos permitirá ahora ver cosas que no veíamos antes. ¿Y cuál es el secreto de todo esto? Cuando nosotros logramos entender estos procesos, vamos a poder entender ahora sí los libros sagrados. Porque todos los libros sagrados están basados en la nomenclatura, en el lenguaje, en las imágenes cabalísticas.
Entonces vamos a poder entender qué es el árbol de la vida, qué son las sefirot, cuáles son esas cualidades divinas que venimos a desarrollar cada uno de nosotros, que son lo que nos hace que nos volvamos semejantes al Creador. Porque si se fuimos hechos a imagen y semejanza, sí, pero ¿cuál es esa imagen y semejanza? Primero necesitamos conocer cuál fue la creación espiritual del hombre, y ahí viene, por ejemplo, el gran secreto de, de Yud-Kei Bad-Kei. Nosotros fuimos hechos así. O sea, no vemos la imagen y semejanza no tiene que ver mucho con nuestro cuerpo físico. ¿Sabes tú cuál es el cuerpo espiritual del hombre? Y te digo todo esto porque cuando leamos libros como la Torá, el Zohar, cuando entendemos todos estos conceptos, podemos conectar con la gran sabiduría que tienen estos libros. Por ejemplo, todo el Zohar está hecho de pura bondad, pero si no tenemos esa visión cabalística, si no tenemos desarrollada la clarividencia, que es esa capacidad de ver espiritualmente, de escuchar cómo suena una letra, una vocal, etcétera. Todo eso se va a desarrollar. Este curso es un curso muy profundo y me preguntan luego, oye, si yo no tengo estudios de Kabbalah, no importa. Tu alma va a recibir para lo que esté listo. Lo único es si tu alma está preparada para eso, para entrar a esta sabiduría. Pero solo decides tú. Entonces, te voy a dar un dato para el que ha estudiado Kabbalah. La imagen espiritual que más se acerca a la divinidad porque nunca podemos definirla. Eso es muy importante. Las mismas sefirot son una representación de algo que se acerca a la luz de la divinidad. Pero, ¿cómo es el hombre espiritual? Para los que conocen las letras hebreas de Yud-Hei Bad-Hei, la Yud es, es nuestra cabeza. Esa es la Yud. La Hei está representada por las dos, por los, por los dedos de las manos. La Bab es nuestro cuerpo. Y la última Hei ya es el mundo de la manifestación. Todo esto nos va a llevar a entender y descifrar muchas cosas que leemos en la Torah, en el Zohar. Profundizando un poquito más en estos, la Yud, su valor numérico es 10. ¿Y de cuántas partes se compone nuestra cabeza espiritualmente? De 10 partes. Está la parte de la corona, están los dos hemisferios, están los dos ojos, las dos orejas, las dos fosas nasales y la boca. Suman 10. Esa es la estructura espiritual. La Hei suma 5, valor numérico 5. La mano derecha sobre todo. Pero si sumamos dos veces Hei, ya tenemos 10, que son las dos manos. ¿Sí? Y si le sumamos los 10 que traemos de la Yud,
ya son 20. Entonces nos queda la Bab, que suma 6. Y 6 son las partes del cuerpo: hombros, piernas, cuerpo y órgano reproductor. Y eso suma 26, que es el valor del nombre sagrado. Todo esto lo digo porque cuando ampliamos nuestra conciencia, cuando ahora que veamos a un ser humano, vemos su figura espiritual. Ya no vemos solo el físico. Y entonces eso nos permite acceder a más conciencia, a más luz, nos acerca más a la luz del Creador. También veremos una clase especial que significa, por ejemplo, aquel pasaje de Shemot, del Éxodo, cuando inicia y nos dice que las tribus de Israel bajaron a Egipto. En realidad, lo que bajaron fue el valor, el nombre de Dios, de los más poderosos. Bajaron los 42 ángeles. Por eso se llama Shemot, porque tiene puros nombres divinos. Y entonces, cuando tú conectas con esos 42, y vamos a hacer meditaciones precisamente con el Anabekua, que es es la oración donde activamos estos 42 grandes ángeles, y de ahí se desarrollan luego los 72 nombres de Dios, que son toda la clave para poder superar prácticamente todos nuestros ticunes, todos nuestros egos. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque aprendiendo todo esto vas a poder ver algo que ya no ves, que no logras ver si no lo conoces. Uno no puede ver lo que no conoce. Como decía mi maestro Ricardo, o sea, puedes tener a Dios enfrente, pero si no lo reconoces, no lo vas a ver. Entonces, por ahí va a ir el curso, cuyo objetivo precisamente es, de una vez por todas, ir abriendo las puertas de la luz a todas esas almas que están buscando, pero que desafortunadamente muchos están confundidos. O me acuerdo ahorita de un título del libro de Maimónides, ¿no? Parecía ser que estamos viviendo como el libro de Maimónides, que habla del libro de los descarriados, porque de pronto hay mucha información en redes de Kabbalah, pero la gran mayoría no se atreve a revelar lo que es la esencia de la Kabbalah. Algunos dicen porque hay reglas, etcétera, pero cada quien va a recibir lo que está preparado para recibir. El Creador no nos permite recibir más allá de lo que no estamos listos. Y por otro lado, también es necesario y es urgente en esta sociedad que necesita luz, necesita sabiduría, porque de pronto yo escucho a mucha gente de alguna manera hasta burlándose un poco de lo que le llaman ignorancia de las personas. O luego podemos criticar las acciones negativas de los demás, ver por qué cometen actos negativos, por qué caemos en el egoísmo permanentemente. Pero el punto es, ¿y qué estamos haciendo para ayudar a esas personas? Porque al fin y al cabo todo es producto del desconocimiento. Entonces, ¿quién les va a dar ese conocimiento? ¿Va a seguir ahí en las catacumbas o en las escuelas cerradas, esotéricas, donde aparentemente solo unos cuantos tienen acceso? Ya no es tiempo de eso. O sea, no nos podemos
No podemos quejarnos de la negatividad que hay en el mundo si no intentamos darle esa sabiduría a las personas. Porque entonces, porque es como querer castigar a alguien sabiendo que no tiene la información para hacer bien las cosas. Entonces, ese es un poco el contenido que vamos a tener en este primer curso que se llama La esencia, el infinito y el alma. Y la segunda clase, que va a ser de las 7:30 a las 8:50, el mismo lunes, vamos a profundizar en un primer nivel porque vamos a hablar del árbol de la vida. Porque el árbol de la vida lo es todo. O sea, el árbol de la vida es todo el Zohar, toda la Torah. Pero vamos a empezar a conectar con cada una de las diferentes, con cada sefirá. Y vamos a empezar desde abajo, vamos a subir la luz desde abajo. Vamos a empezar con Malhut, de ahí vamos con Yesod, con Hot, con Esá, con Tiferet, y así vamos a ir subiendo hasta Keter. Y vamos a ir activando esa conciencia de cada sefirá en nosotros mismos para precisamente activar nuestra propia divinidad. Porque el principio más importante para poder conectar con la luz del Creador es el principio que se conoce como el principio de la afinidad. Y la afinidad es la que nos va a hacer semejanza con la luz del Creador. O sea, esto es, si yo activo un atributo divino en mí, me conecto con esa parte divina también. Y entonces recibo esa luz. Ese es el secreto de ir trabajando cada sefirá. Nos va activando nuestra parte espiritual divina. Igual, vamos a desarrollar esa visión. En lugar de ver un cuerpo físico, ¿por qué no vemos el Gesed de una persona? ¿Por qué no conectamos con su Geburah, con su Tiferet? Entonces, te das cuenta, eso activa muchas facultades. Lo vamos a hacer con mucho cuidado, con mucho respeto, desde luego, bajo la idea de que cada quien recibe lo que está preparado para recibir. ¿Sí? Pero es importantísimo, es importante dar luz, dar sabiduría. Ya no podemos estar encerrados nada más para grupos secretos y cerrados donde no, porque entonces ¿cómo vamos a erradicar la negatividad? Vamos a darle información para ir dominando nuestra inclinación al mal. Entonces, en la clase, por ejemplo, la Sefirot, pues vamos a empezar desde arriba. Y durante las clases vamos a tener meditaciones, porque la meditación es una forma de visualizar espiritualmente y de activar las energías y los nombres sagrados. ¿Sí? Una de las grandes herramientas que se tienen para activar los nombres sagrados, para activar toda la conciencia es a través de las meditaciones. Entonces vamos a tener en las clases, vamos a tener algunas prácticas para ir activando algunos nombres. Y aquí algo muy importante, porque luego se habla de los nombres, por ejemplo, en lo personal yo tengo un trabajo muy importante con los 72 nombres de Dios y veo cómo de pronto se tergiversa su uso, o como yo le llamo, a veces pensamos que son como aspirinas, que me la voy a tomar y ya se me va a quitar el dolor de cabeza, cuando en realidad para poder acceder a esas fuerzas, a esa luz divina, todo va a depender del nivel de conciencia que tengamos. ¿Sí? Porque a veces queremos llenar nuestras carencias a través de los 72 nombres de Dios,
cuando en realidad debemos llegar a los 72 nombres de Dios sin ninguna carencia, sin ninguna carencia, que es uno de los trabajos de la conciencia. Conforme vamos recibiendo la luz, como por arte de magia se nos van yendo muchas carencias. Eso que tú crees que hoy en día es importantísimo para ti, de pronto se va a ir esa necesidad, ¿sabes? Algo muy importante, por ejemplo, las oraciones. Las oraciones cabalísticas tienen una estructura cuyo objetivo es escalar los mundos superiores para poder de ahí acceder también a la luz. Ese poder, pero ojo, de pronto yo escucho, es que tal oración es la más poderosa del mundo. No, lo que le da poder a una oración es el nivel de conciencia de quien lo está haciendo. El nivel de conciencia de cada uno es el que le va a dar poder y fuerza a una oración. Y esa es la diferencia de por qué ciertas personas son más reveladoras de luz, que tienen más capacidad de acceder a los mundos superiores. No, no es que haya una oración poderosa y por eso ya voy a solucionar todos mis problemas, ¿no? En primer lugar, dice por ahí la oración del Rambam, cuando te vayas a dirigir al Creador, libérate de todas tus preocupaciones mundanas. Imagínate, mucha gente cree que para ir a hacer oración es para pedir lo que nos hace falta, cuando en realidad uno de los requisitos para que una oración tenga mucho poder es que esté libre de cualquier preocupación mundana. Entonces, a través del curso de Kabbalah, de los dos cursos que están muy íntimamente relacionados, vamos a ampliar esa visión espiritual, vamos a conocer el lenguaje más profundo, el origen de las luces, el origen de la vasija, al fin y al cabo, a conocer qué son los rostros, los parsuf, el Arihampin, el Seirampin, cuáles son las fuerzas que gobiernan desde lo más alto, que son los gobernantes precisamente. En fin, puede ser que esté hablando de cierta terminología que se te haga extraña, pero la idea, imagínate que cuando termines este curso vas a estar imbuida en una conciencia que te va a permitir ver el mundo diferente y entenderlo diferente. Y al final nos vamos a dar cuenta que lo único que tenemos que hacer es agradecerle al Creador. ¿Por qué hay que agradecer? ¿Por qué debemos estar siempre contentos? Porque, como lo dije al principio, el objetivo del Creador es darnos toda su beneficencia y nos está dando todo el tiempo. Todo el tiempo nos da, nos permite levantarnos, respirar, que nuestro corazón lata, que veamos, que tantas cosas que nos permite el Creador. Eso es suficiente para dar las gracias todo el tiempo. Y cuando tú das las gracias, y ese es un secreto, y ahorita voy a entrar a sus preguntas, cuando tú das las gracias por lo que tú recibes, y no solo se trata de dar las gracias, sino debe haber una alegría interna de recibir. Entonces dicen que el que otorgas le despiertas el deseo de darte más. Ese es el poder del agradecimiento, pero no es un agradecimiento simple. Es un agradecimiento que tiene que salir de nuestra conciencia de corazón, que, que ya se dio cuenta de todo lo que está recibiendo. Y entonces no nos queda más que agradecer y estar contentos todo el tiempo. Porque cuando una persona está contenta con lo que recibe, dicen, de lo alto, le quieren dar más. Esto es como un padre que le da un hijo y el hijo lo recibe a lo mejor de mala manera, pues no le van a dar ganas de darle más. Pero si uno recibe con gran alegría el que da, se despierta el deseo de darnos más. Y ese es otro de los grandes secretos. Y nos dicen los sabios que al final eso es todo lo que tenemos que hacer. Darnos cuenta que solo vamos
estamos para agradecer y estar muy contentos. Hay un sabio que creo que es el Rab Aruj, que dice, al final de los tiempos todos los salmos van a desaparecer y el único salmo que vamos a orar es el Salmo 100, que es el que da gracias. Es lo único que vamos a entender que debemos de hacer. Pues muy bien, ya hablé mucho. Me gustaría escuchar alguna pregunta, leer alguna pregunta, algún comentario. Y estoy para servirles. Muy bien. Ok, creo que no hay preguntas. O no las veo en el chat. Pues muy bien. Entonces, la invitación es a que... Muy bien, Betty, gracias. La invitación es que escuches el llamado de tu alma y si tu alma está lista, busque conectarse con estos dos cursos de Kabbalah que, cuyo objetivo es precisamente que nuestra alma se conecte con otros niveles de conciencia y al hacer todo eso, todas las preocupaciones mundanas irán desapareciendo. ¿Sí? Nuestra vida cambia prácticamente desde la primera clase. Tu vida cambia, tu realidad cambia, porque nuestra realidad está basada en nuestra conciencia. Y en la medida que tu conciencia se va expandiendo, tu realidad va cambiando. Y en la medida que nuestra conciencia cambia, nuestros pensamientos cambian. Los pensamientos dependen de nuestro nivel de conciencia. Si nuestro nivel de conciencia es elevado, tendremos un tipo de pensamientos. Si nuestra conciencia es inferior, nuestros pensamientos serán inferiores. Entonces, el secreto para modificar nuestra forma de pensar está en elevar nuestro nivel de conciencia. Y todo parte de ese nivel de conciencia para cambiar nuestra realidad. Porque todo lo manifestado primero pasa por un pensamiento. Es como un celular, como una computadora. Antes de que se manifestara ese celular, esa computadora que tienes, primero estuvo en la mente de alguien y le fue dada esa chispa de luz a esa persona antes, pero todo depende del nivel de conciencia de esa persona. Y entonces ya viene un proceso de manifestación. Pues muy bien, muchas gracias. Pueden encontrar la información detallada de los cursos. Hay, hay un principio espiritual muy importante y esa es la razón, una de las razones. Eh, Eso me lo enseñó mi maestro Mijael Kobalín de Bendita Memoria, porque luego nos confundimos. Hay mucha información gratuita, pero realmente nunca se dan revelados en forma pública. Mucha luz. Mucha luz, ¿por qué? Porque el Satán está a las vivas de vivir de la luz, gratuita. ¿Sí? Por eso yo siempre digo gratis ni con los ojos cerrados, porque es una de las enseñanzas principales que me dejó mi maestro Mijail. Dice gratis ni con los ojos cerrados, porque todo lo que obtienes gratis, de todas maneras, en otro lado lo vamos a pagar. Entonces, eh, las cuotas que nosotros tenemos son bastante accesibles.
y tienen esa finalidad de que tu vasija no tenga pan de la vergüenza al recibir tanta luz y que entonces no generemos un proceso de deuda, porque se genera deuda. Siempre que obtenemos algo gratuito se genera una deuda espiritual producto del pan de la vergüenza. Eso lo vamos a platicar porque es parte del proceso de la creación de la vasija. Es más, es lo que da origen a la vasija espiritual, el pan de la vergüenza. Es donde viene un proceso llamado Simpsum, ¿sí? Y entonces te invito, si tu alma está lista, como dicen por ahí, si buscas, encuentras, si tocas, se te abren las puertas del templo interno. Así que te invito a que te apuntes. Estamos en www.cabalaplicada.com. Ahí puedes encontrar el detalle de, de los de cada uno de los cursos, pero inician el lunes próximo a las 6 de la tarde la primera clase y a las 7:30 la segunda clase. Y van a ser online y también presenciales para las personas que viven en la ciudad de Puebla, México. También las personas que no puedan por el horario tomar los cursos, la gran ventaja es que todas las clases son grabadas y se les da acceso a todos los alumnos, se les da acceso a la clase grabada para que la puedan ver en los tiempos que puedan hacerlo. Así que, pues una pequeña plática precisamente. No sé si hay alguna otra pregunta final, si no, me despido y repito el sitio donde nos encuentran, www.cabalaplicada.com o bien a través de Messenger aquí en Facebook también los atendemos. Muchísimas gracias, James. Betty, un placer, como siempre, los espero por acá. Si no hay alguna pregunta final, me despido con todos. Shalom, shalom. Sean fuertes y valientes, gratis, ni con los ojos cerrados. Y recuerda que tú y yo somos uno. Tú y yo somos unos. Mari Castrejón, mucho gusto. Muchas gracias por su atención. Los espero. Escuchen el llamado de su alma. Shalom, shalom.